¿Sientes que la oscuridad ha intentado apoderarse de tu vida? La Escritura nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales que operan en las tinieblas, contra autoridades malignas que buscan controlar este mundo. En muchas ocasiones el enemigo emplea la brujería para infundir miedo y generar ataduras en el espíritu, pero Dios nos ha concedido el poder para derrotar toda manifestación de las tinieblas. Hoy quiero compartir contigo una oración poderosa, fundamentada en la palabra de Dios, que traerá libertad a tu vida. Si has atravesado momentos de opresión, confusión o ataques que no tienen explicación lógica, este mensaje es para ti. En Cristo tienes la autoridad para romper todo yugo y caminar en victoria. No permitas que el temor gobierne tu corazón, pues el que está contigo es más grande que cualquier adversidad en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Estás listo para recibir la victoria que Dios ya ha declarado sobre tu vida? Desde tiempos remotos, la humanidad ha percibido la presencia de fuerzas invisibles que intentan obstaculizar su camino. Tal vez lo has experimentado. Sientes que cada paso que das es frenado por algo que no puedes ver, que circunstancias inexplicables se repiten una y otra vez en tu vida sin razón aparente. Muchas personas, sin ser conscientes de ello, han sido blanco de ataques espirituales. La brujería es una de las herramientas más comunes que el enemigo utiliza para sembrar temor, opresión y destrucción. Sin embargo, tengo una noticia gloriosa para ti. Si Dios está de tu lado, ninguna fuerza del mal podrá prevalecer contra ti. La Biblia nos advierte claramente sobre la existencia del mundo espiritual. En Efesios 6:12 se nos revela una verdad que muchos ignoran. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y autoridades espirituales de maldad que operan en los lugares celestiales. Esto significa que los obstáculos que enfrentas en tu vida pueden no ser meras coincidencias o dificultades normales, sino el resultado de una guerra espiritual que busca detenerte. Pero no temas, porque el poder de Dios es infinitamente superior a cualquier obra del enemigo. Algunos piensan que la brujería es solo una superstición o que solo afecta a quienes la practican. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos muestra claramente su existencia y sus efectos. En Números 22 vemos ejemplo de esto. Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, intentando usar la brujería para impedir que llegaran a la tierra prometida. Pero Dios intervino y en vez de maldiciones, Balaam terminó declarando bendiciones sobre ellos. Aleluya. Esto nos revela un principio maravilloso. Ninguna maldición puede tocar a aquel que está bajo la protección de Dios. Quizás ahora mismo te preguntas si has sido víctima de la brujería. ¿Has sentido una fatiga inexplicable, falta de motivación o una opresión constante? ¿Han surgido problemas inesperados en tu vida sin causa aparente? ¿Tienes pesadillas recurrentes o has sentido presencias extrañas a tu alrededor? Estos pueden ser signos de un ataque espiritual. El enemigo rara vez actúa de manera evidente. A menudo trabaja en lo oculto, debilitando poco a poco, drenando la fuerza y socavando la fe. Pero escucha lo que dice Jesús en Lucas 10:19. Os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Cuando una persona ha sido víctima de un ataque espiritual, es común que su vida sufra un cambio repentino. Tal vez conoces a alguien que de un momento a otro
perdió la paz, la estabilidad, la salud o incluso su familia. En la Biblia encontramos la historia de Job, un hombre justo que lo perdió todo en un instante, aunque en su caso no se trató de brujería, sino de una prueba permitida por Dios. Su historia nos enseña una verdad clave. El enemigo siempre intentará atacar a aquellos que tienen un propósito divino, a quienes han sido llamados a algo grande. Si has sentido que tu vida se ha vuelto más difícil sin razón aparente, podría ser que el enemigo esté intentando detenerte, porque sabe que Dios tiene una bendición poderosa esperándote. El temor es el instrumento más eficaz que usa el enemigo para mantener cautivas a las almas. Y por esa razón, tantos nunca llegan a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Satanás quiere que creas que estás indefenso, que lo que se ha levantado contra ti es irreversible, que no tienes la capacidad de romper con esas cadenas. Pero eso es una absoluta falsedad. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una verdad irrefutable. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú no fuiste diseñado para vivir en esclavitud al miedo. Fuiste creado para triunfar. Es esencial que comprendas que aunque la brujería es real, no tiene autoridad sobre un hijo de Dios que camina bajo su cobertura divina. El problema es que muchos desconocen la autoridad que han recibido del Señor. No saben cómo ejercerla y por eso continúan bajo opresión. En Hechos 19, 13, 16 leemos sobre ciertos hombres que intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero sin una verdadera relación con Él. Como resultado, los espíritus malignos no solo los desafiaron, sino que los atacaron con violencia. Esta historia nos deja una gran enseñanza. Conocer el nombre de Jesús no es suficiente. Es necesario vivir bajo su protección para que el enemigo no tenga acceso a tu vida. A lo largo de los años, innumerables personas han encontrado liberación al comprender esta verdad. Hay testimonios de hombres y mujeres que, después de largos años de sufrimiento, decidieron rendirse completamente a Cristo y en cuestión de días vieron cómo las cadenas espirituales que los ataban se rompían. Personas que padecían enfermedades sin explicación médica, que veían su economía destruida sin razón aparente, que eran oprimidas por miedos y pesadillas. Pero todo cambió en el instante en que entendieron que el poder de Dios es supremo y absoluto. Satanás hará todo lo posible por mantenerte en la ignorancia, porque sabe que aquel que descubre su identidad en Cristo se vuelve inquebrantable. Por eso, cuando alguien enfrenta un ataque espiritual, una de las primeras señales es la pérdida del deseo de orar, de leer la palabra o de congregarse. Es una estrategia diseñada para debilitarte, porque el enemigo entiende que mientras permanezcas firme en Dios, Él no tendrá poder sobre tu vida. Cuando el faraón vio que el pueblo de Israel se multiplicaba y se fortalecía, ideó maneras de oprimirlo. Quería mantenerlo en esclavitud, porque sabía que si los israelitas se levantaban, serían imparables. Del mismo modo, Satanás quiere mantenerte bajo opresión, haciéndote creer que nunca podrás ser libre. Pero así como Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo, Jesús vino para destruir todas las ataduras que te han mantenido cautivo. Juan 8:36. Declara una promesa que debes hacer tuya cada día. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Quizás sientas que los ataques han sido demasiado intensos, que el proceso ha sido doloroso y que has perdido mucho en el camino. Pero escucha esto. Este
no es el final. El enemigo no tiene la última palabra sobre tu vida. Cada lucha, cada prueba, cada obstáculo será transformado en testimonio cuando te levantes y ejerzas la autoridad que Dios ha puesto en ti. La brujería solo tiene poder sobre quienes desconocen la verdad. Pero hoy, esa verdad ha sido revelada ante ti. Nada ni nadie puede esclavizarte cuando caminas con Dios. No importa cuánto tiempo hayas estado bajo opresión, lo que realmente importa es que hoy decides levantarte y romper toda atadura con el poder de Cristo. Aquello que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo usará para impulsarte. Lo que fue enviado para dañarte, Dios lo transformará en bendición. Romanos 8:31 proclama con firmeza: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ha llegado el momento de dejar el temor atrás, de soltar todo aquello que te ha aprisionado y de caminar en la plenitud de la libertad que Cristo compró para ti con su preciosa sangre. Ahora que has comprendido que la brujería existe, pero que no debes temerla, en la siguiente parte hablaremos de cómo reconocer las señales ocultas de un ataque espiritual. Hay síntomas que muchos ignoran, pero que pueden ser la clave para discernir si estás bajo opresión demoníaca. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender abrirá tus ojos y te dará respuestas que cambiarán tu vida. El enemigo opera en las sombras, pero sus huellas siempre quedan expuestas. Muchos no saben que han sido atacados espiritualmente porque asumen que lo que experimentan es una simple mala racha, una temporada difícil o problemas que surgen sin motivo. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que las estrategias del adversario no son meras coincidencias. En Juan 10:10, Jesús nos revela que el ladrón solo tiene un propósito: robar, matar y destruir. Pero Él ha venido para darnos una vida plena y abundante. Cuando las bendiciones parecen esfumarse sin razón aparente, cuando la serenidad se disuelve inexplicablemente y la angustia se adueña del corazón sin una explicación lógica, es crucial discernir si fuerzas de las tinieblas están operando en lo oculto. Las manifestaciones de un ataque espiritual no siempre son obvias. No se presentan con eventos espectaculares ni con signos sobrenaturales evidentes, sino que suelen actuar en lo profundo, debilitando lentamente el ánimo, erosionando la fe y sembrando incertidumbre en el alma. Uno de los signos más claros de la influencia de la brujería es la opresión espiritual. Quienes la sufren describen una carga invisible que los aplasta, una sensación de peso inexplicable que dificulta avanzar. Sin importar cuánto se esfuercen, sienten que algo los retiene, que sus fuerzas se agotan sin un motivo aparente. En Isaías 61:3, Dios nos promete transformar el espíritu angustiado en un manto de alegría, lo que deja claro que la opresión no proviene de Él, sino de una fuerza externa que intenta ahogar el propósito divino. Las perturbaciones en los sueños también son evidencia de que el enemigo está operando. La Escritura muestra cómo Dios se comunica a través de sueños, como lo hizo con José en Egipto. Pero también advierte que el adversario usa este medio para sembrar temor y confusión. En Job 4:13-14 se describe cómo el terror puede colarse en la noche. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuando el descanso se convierte en un campo de batalla y las noches están llenas de angustia, es señal de que una puerta ha sido abierta en el mundo espiritual. Los obstáculos inexplicables en diversas áreas de la vida también pueden ser indicio de una obra de oscuridad. La palabra nos enseña que Dios abre caminos
donde no los hay y que la obediencia trae bendición. Sin embargo, si cada esfuerzo parece ser en vano, si las oportunidades desaparecen sin razón y las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas persistentemente, es necesario examinar si hay una influencia espiritual negativa obstruyendo el camino. En Daniel 10, 12, 13, se nos muestra cómo la respuesta a la oración de Daniel fue retrasada en el ámbito espiritual por 21 días, hasta que un ángel fue enviado para romper la resistencia de las fuerzas malignas. Esto nos revela que hay batallas que tienen lugar en dimensiones invisibles, pero cuyos efectos se sienten con claridad en la vida cotidiana. La pérdida repentina de energía y vitalidad es otra evidencia de un ataque espiritual. No se trata de un cansancio físico común, sino de un agotamiento inexplicable, de una sensación persistente de debilidad y desmotivación sin una causa aparente. En 1 Reyes 19, Elías, después de presenciar la manifestación del poder de Dios en el Monte Carmelo, cayó en un estado de extrema fatiga tras ser amenazado por Jezabel, una mujer relacionada con la brujería y la idolatría. Aunque era un siervo de Dios, el abatimiento lo invadió de tal manera que deseó la muerte. Este pasaje nos muestra cómo los ataques espirituales pueden agotar hasta a los más fuertes. La confusión mental y la dificultad para concentrarse también pueden ser un indicio de que algo está ocurriendo en el mundo espiritual. La Escritura dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. Cuando la mente se encuentra en un estado de constante distracción, cuando los pensamientos se tornan caóticos y la persona no puede enfocarse en lo que antes hacía con facilidad, es posible que haya una influencia operando en lo invisible. En Marcos 5 se narra la historia de un hombre atormentado, viviendo entre los sepulcros, con su mente completamente perturbada, hasta que Jesús lo liberó. La restauración fue inmediata. Recuperó la claridad, la paz y la cordura. Esto demuestra que la opresión espiritual no solo afecta el entorno, sino que también puede influir en la mente y en los pensamientos. El alejamiento de la vida espiritual es una de las señales más peligrosas de un ataque de brujería. El enemigo sabe que si una persona permanece en la presencia de Dios, no podrá ser destruida. Por ello, su estrategia es debilitar su relación con Él. La falta de interés por la oración, la indiferencia hacia la palabra y el desánimo por congregarse no siempre son decisiones conscientes, sino dardos dirigidos a cortar la conexión con la fuente de poder. En Apocalipsis 2, 4, 5, el Señor amonesta a la iglesia de Éfeso por haberse alejado de ese amor ardiente que alguna vez la caracterizó, llamándola a volver a la pasión y entrega de sus primeros días. La frialdad espiritual no se instala de la noche a la mañana, sino que es un proceso sutil en el que el adversario va apagando poco a poco el fuego del espíritu hasta extinguirlo por completo. De repente, la indiferencia se vuelve costumbre sin una razón aparente. Santiago 3:16 nos advierte que donde hay envidia y rivalidad, la confusión se instala y el mal se multiplica. La división es una de las tácticas más destructivas del enemigo, porque sabe que un reino fracturado está destinado al fracaso. Por eso, cuando los lazos familiares o las amistades empiezan a deteriorarse sin un motivo claro, es fundamental discernir si hay una influencia oscura operando detrás. El adversario no lanza ataques sin propósito. Cada
embestida, tiene un blanco específico y con frecuencia se dirige hacia aquellos que representan un peligro para su dominio. En Hechos 16, una joven poseída por un espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, perturbando su misión con sus palabras. Aunque lo que decía parecía inofensivo, la fuente de su poder no provenía de Dios. Pablo, al percibir la raíz espiritual de su influencia, reprendió al espíritu y lo expulsó en el nombre de Jesús. Esto nos muestra que no todo lo que parece benigno realmente lo es y que muchas veces los ataques del enemigo llegan disfrazados de algo aparentemente inofensivo. Aprender a reconocer estas señales es el primer paso hacia la libertad. El enemigo se mueve en la oscuridad, pero cuando la verdad de Dios revela sus planes, su poder se desvanece. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Identificar un ataque espiritual permite reaccionar de manera correcta. No se trata de pelear con fuerzas humanas, sino de usar las armas espirituales que el Señor ha puesto a nuestra disposición. La brujería no tiene la última palabra. Su influencia se quiebra en el momento en que se enfrenta con la autoridad de Cristo. En la siguiente parte, descubriremos cómo Jesús ya pagó el precio por la libertad de cada ser humano, cómo su sacrificio canceló toda maldición y cómo podemos aplicar esa victoria en la vida diaria. Cuando el enemigo es expuesto, su dominio empieza a desmoronarse. Cuando la verdad es revelada, las cadenas comienzan a romperse. La liberación no es un concepto abstracto ni un deseo lejano, sino una realidad asegurada en la cruz del Calvario. Lo que está por venir cambiará para siempre la manera en que enfrentamos los ataques del reino de las tinieblas y nos abrirá las puertas a un nivel más profundo de autoridad y libertad en Cristo. El enemigo busca mantener cautivas a las almas a través del engaño, haciéndoles creer que no hay salida, que las cadenas que las atan son irrompibles y que el daño sufrido es irreversible. Pero la palabra de Dios nos muestra que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer frente a la majestuosa autoridad de Cristo. En Colosenses 2:14-15 se declara que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, despojando a los poderes y principados, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Esto significa que cada maldición, cada palabra lanzada con la intención de dañar y cada influencia demoníaca ya han sido derrotadas. La obra redentora de Cristo no solo nos garantiza la salvación, sino también la total liberación de cualquier opresión. Desde el principio, Dios determinó que su pueblo debía caminar en victoria y ejercer autoridad sobre toda fuerza del mal. En Éxodo 12, antes de que Israel fuera librado de la esclavitud egipcia, se ordenó que la sangre del cordero fuera aplicada en los postes de las puertas para que la plaga de muerte pasara de largo. Esa sangre era un reflejo de lo que habría de suceder con Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre no solo cubre, sino que limpia y resguarda de toda obra maligna. No hay ataque de hechicería, maldición ni estrategia del enemigo que pueda prevalecer donde la sangre de Cristo ha sido derramada. Muchos desconocen el poder que se encuentra en el sacrificio de Jesús y viven en constante temor de lo que el adversario pueda hacerles. Sin embargo, en Hebreos 2:14-15, se nos revela que Jesús tomó forma humana para, mediante su muerte, destruir al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo,
y liberar a todos aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. Esto nos dice que la victoria ya ha sido ganada y que el miedo es solo un instrumento del enemigo para mantener a las almas en cautiverio. No se trata de luchar para obtener la libertad, sino de caminar en la libertad que Cristo ya compró con su sangre. En Marcos 5 se nos cuenta la historia de un hombre que moraba entre los sepulcros, atormentado por una legión de espíritus malignos. Ninguna cadena podía sujetarlo. Su fuerza era sobrehumana y su sufrimiento insoportable. Pero cuando Jesús puso un pie en aquel territorio, los demonios reconocieron su autoridad y clamaron por misericordia. No hubo resistencia ni lucha prolongada, porque en el instante en que la presencia de Cristo se hizo manifiesta, las tinieblas fueron disipadas de inmediato. Este pasaje deja en claro que no existe fuerza maligna, maldición ni atadura que pueda prevalecer ante el poder supremo de Jesús. La hechicería opera a través de palabras, decretos y pactos que intentan reclamar derechos sobre la vida de las personas. Sin embargo, la autoridad de Cristo anula y destruye todo aquello que se levante en contra del propósito divino. En Números 23:23 se declara que no hay encantamiento contra Jacob ni adivinación contra Israel, lo que confirma que el pueblo de Dios es intocable ante cualquier obra de oscuridad. La clave está en vivir bajo la cobertura de Cristo, caminar en obediencia y hacer propias las promesas reveladas en la palabra. Cuando Jesús se enfrentó al adversario en el desierto, no lo hizo con razonamientos humanos ni con su propia fuerza, sino con la palabra de Dios. A cada ataque respondió con escrito está, porque solo la verdad contenida en la Escritura tiene el poder de desmontar las mentiras del enemigo. La brujería solo encuentra espacio donde hay ignorancia y temor, pero cuando la luz de la verdad se manifiesta, toda obra de las tinieblas pierde su influencia. En Efesios 1:20-21 se proclama que Cristo fue levantado de entre los muertos y sentado a la diestra del Padre, por encima de toda potestad, autoridad, poder y dominio, y que todas las cosas fueron sujetas bajo sus pies. Esto significa que no existe entidad demoníaca, espíritu opresor ni maldición que pueda ejercer dominio sobre aquellos que están en Cristo. La autoridad de Jesús es total y quienes le pertenecen tienen acceso a esa misma autoridad. El enemigo no puede tocar a los que han sido lavados por la sangre del Cordero, pero siempre busca abrir brechas a través del pecado, la incredulidad y el miedo. En Juan 8:36 se nos recuerda que si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Esa libertad no es parcial ni temporal, sino absoluta y eterna. No obstante, es necesario tomar posesión de ella, permanecer en comunión con Dios y ejercer la autoridad que nos ha sido otorgada. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron arrestados luego de reprender un espíritu de adivinación en una joven que generaba ganancias para sus amos. Su encarcelamiento no era otra cosa que un intento del enemigo por detener la obra del Señor. Pero en la oscuridad de la medianoche, mientras alababan y oraban, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. La adoración y la oración son armas poderosas que rompen yugos y obligan al enemigo a retroceder. Dios no ha dejado a sus hijos indefensos ante los ataques del adversario. En Efesios 6 se nos presenta la armadura espiritual que nos capacita para resistir en el día malo y permanecer firmes. Cada pieza es esencial para la victoria. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay brujería, maldición, ni ataque del enemigo
que pueda prevalecer donde la armadura de Dios ha sido vestida. La Escritura nos advierte que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también nos da la clave de la victoria: resistirle firmes en la fe, y él huirá. Santiago 4:7 nos enseña que la verdadera autoridad sobre las tinieblas se obtiene al someternos a Dios, resistir al diablo y verlo huir. La sangre de Cristo es el arma más poderosa contra toda obra maligna. En Apocalipsis 12:11 se declara que los creyentes han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Esta no es una batalla que dependa de la fuerza humana, sino de permanecer bajo la cobertura del sacrificio redentor que ya ha sido consumado. El enemigo mantiene cautivos a quienes ignoran la autoridad que tienen en Cristo, pero cuando la verdad es revelada, toda atadura comienza a romperse. La victoria sobre la brujería no es una esperanza incierta, sino una realidad sellada en la cruz. En la siguiente sección veremos cómo orar con poder y autoridad para desmantelar toda obra del enemigo y caminar en la libertad que Cristo ya ha garantizado. El entendimiento es solo el inicio, pero es la acción lo que confirma la victoria. Cuando la oración se fundamenta en la verdad de la palabra, ninguna cadena puede resistir. La liberación no es un asunto incierto, sino un resultado seguro cuando se ejerce la autoridad dada en Cristo. El adversario encuentra refugio donde no hay intercesión. Se fortalece en la debilidad de aquellos que han olvidado su posición en Cristo, que la sangre derramada en la cruz ya selló el triunfo y que ninguna obra de oscuridad puede sostenerse ante aquellos que han sido redimidos. La oración no es solo una disciplina espiritual, sino una poderosa herramienta de guerra, una proclamación de autoridad que desata el poder divino y anula toda estrategia del enemigo. No es cuestión de palabras vacías, sino de un clamor que se alinea con la voluntad celestial, que establece la justicia del reino y despoja a las tinieblas de toda potestad sobre los creyentes. En Jeremías 33:3, Dios extiende un llamado imposible de ignorar. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración nacida de un corazón rendido jamás queda sin respuesta, porque el cielo se mueve cuando alguien se levanta en intercesión con fe y convicción. No hay atadura que permanezca firme cuando el nombre de Jesús es proclamado. No existe maldición que resista cuando la palabra de Dios es declarada con autoridad. La Escritura establece que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y la brujería no es la excepción. No importa la magnitud del conjuro, los rituales realizados, ni los años de opresión sufridos, porque el poder de Cristo es absoluto y sin límites. En Marcos 16:17 el Señor afirmó: en mi nombre echarán fuera demonios. No es una opción ni una probabilidad, sino una certeza indiscutible. Cuando un hijo de Dios se levanta en oración, en el nombre de Jesús, el reino de las tinieblas se estremece porque reconoce que no puede resistir el poder que ese nombre encarna. La oración de liberación no es una mera repetición de frases, sino la manifestación viva de la verdad de Dios en quien la proclama. La palabra nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, lo que significa que cada declaración tiene un impacto real en el mundo espiritual. Cuando alguien proclama su libertad en Cristo, está estableciendo en la tierra
lo que ya ha sido decretado en el cielo. Jesús dijo en Mateo 18:18, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La oración es el canal por el cual la voluntad de Dios se hace efectiva, donde toda opresión es disuelta y el enemigo pierde toda influencia sobre los redimidos. La fuerza de la oración no se encuentra en la cantidad de palabras, sino en la fe con la que son declaradas. En Santiago 5:16 está escrito: la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de un acto mecánico, sino del clamor de alguien que ha entendido que Dios ha otorgado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La oración efectiva es aquella que se apoya en la palabra, que no duda ni vacila, que se alza con la certeza de que Dios ha prometido la victoria y que su fidelidad jamás falla. No hay hechicería que pueda resistir una oración llena de fe y alineada con la voluntad divina. Las declaraciones hechas en la oración de liberación deben estar impregnadas de la verdad de la Escritura. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos ni con emociones, sino con la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la clave para la victoria. Declarar lo que Dios ya ha dicho, afirmar lo que Él ha establecido y rechazar toda mentira del enemigo con la verdad absoluta revelada en la Escritura. No hay argumento de las tinieblas que pueda prevalecer cuando la verdad de Dios es proclamada con autoridad. La oración debe incluir el arrepentimiento, porque el enemigo encuentra oportunidad en toda puerta abierta a través del pecado. En 1 Juan 1:9 está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda área de pecado no confesado se convierte en un acceso legal para la opresión espiritual, por lo que es crucial que la oración incluya la renuncia a cualquier práctica, pensamiento o actitud que haya dado lugar a la influencia de las tinieblas. No hay espacio para la complacencia ni para excusas. La brujería pierde su poder cuando toda entrada al enemigo es cerrada mediante la confesión y la entrega total a Dios. Es imprescindible proclamar la autoridad que ha sido concedida en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús proclama: he aquí, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada podrá haceros daño. Esta autoridad no está reservada para unos pocos, sino que ha sido conferida a todos los que han sido lavados por su sangre. No es una contienda carnal, sino una victoria que se conquista en el Espíritu al comprender que la fuerza de Dios habita en quienes confían en Él. El adversario solo ejerce influencia donde hay desconocimiento, pero cuando la luz de la verdad brilla y se camina en la autoridad que ha sido concedida, toda obra de tinieblas se desmorona sin opción de restauración. Cada oración debe ser sellada con la proclamación de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 nos revela que los redimidos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No existe fuerza mayor que la sangre de Cristo. Es la señal del rescate, el emblema del triunfo, la evidencia de que el precio ha sido completamente pagado y que ninguna acusación puede sostenerse contra aquellos cubiertos por su sacrificio. Cuando la sangre de Cristo es declarada,
Las tinieblas retroceden, pues saben que su derrota quedó sellada en la cruz. La oración de liberación no solo rompe ataduras, sino que abre un sendero hacia una vida transformada. Según Corintios 5:17, lo afirma con certeza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, todo ha sido hecho nuevo. No se trata solamente de ser libre de los ataques del enemigo, sino de acceder a una esfera superior de autoridad, intimidad con Dios y manifestación del poder del reino. La liberación no es un suceso aislado, sino el punto de partida para vivir en la plenitud del propósito divino. No hay razón para temer ni dudar. La oración de liberación no es un intento incierto de obtener la victoria. Es la afirmación de una verdad eterna. 1 Juan 4:4 declara que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto significa que ningún conjuro, artimaña ni oposición del enemigo puede resistirse a la autoridad de Cristo. La única razón por la que el adversario se aferra es porque aún no ha sido confrontado con la verdad. Pero cuando la intercesión se eleva, cuando la palabra es proclamada y la autoridad de Cristo es establecida, toda fortaleza de las tinieblas se derrumba sin posibilidad de reconstrucción. En la siguiente parte se revelará una verdad que muchos desconocen. Las puertas que sin darse cuenta han sido abiertas al enemigo. No basta con orar por liberación si las raíces del problema siguen intactas. Es crucial discernir qué pensamientos, prácticas o hábitos han dado acceso a la opresión y cómo cerrarlas de forma definitiva. El enemigo solo puede operar donde tiene una entrada, pero cuando toda puerta es clausurada, pierde completamente su derecho a actuar. La oración es la clave, pero la obediencia es el cerrojo que asegura la victoria. Lo que viene no solo expondrá las estrategias del adversario, sino que enseñará cómo impedir que vuelva a ejercer su influencia. El enemigo no opera al azar ni sin permiso. Toda atadura espiritual requiere una puerta abierta, un acceso legal que le permita establecerse y destruir. Ninguna fuerza de oscuridad puede tocar a aquel que está plenamente cubierto por la presencia de Dios. Pero cuando hay áreas desprotegidas, el enemigo encuentra la oportunidad de sembrar caos. La palabra nos muestra que el pecado es la razón principal por la que las tinieblas tienen derecho a operar en la vida de una persona. Romanos 6 advierte que a quien os sometéis como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Esto significa que cada vez que alguien participa en prácticas contrarias a la voluntad divina, está cediendo terreno al enemigo. No es solo cuestión de intención, sino de principios espirituales inquebrantables que gobiernan el mundo invisible. La idolatría es una de las puertas más peligrosas para la opresión. No se trata únicamente de postrarse ante imágenes, sino de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor deja en claro que hay prácticas que le son detestables, entre ellas la adivinación, el espiritismo y la comunicación con los muertos. Cualquier intento de obtener poder o conocimiento fuera de Dios abre la puerta a la influencia de las tinieblas. Hay quienes consideran ciertas prácticas inofensivas, pero la palabra nos advierte que toda fuente que no provenga del Espíritu Santo está contaminada. En 1 Samuel 28, vemos cómo Saúl, al acudir a una médium en vez de buscar a Dios,
selló su propia destrucción al darle acceso al mundo de las tinieblas. Terminó perdiéndolo todo. Esto nos muestra que no se puede coquetear con lo oculto sin pagar un alto precio. Los objetos que han sido dedicados a las tinieblas también crean un vínculo con la opresión espiritual. En Hechos 19:19, aquellos que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron públicamente, demostrando que la verdadera libertad requiere cortar radicalmente con todo lo que pertenece al enemigo. No se puede anhelar ser libre mientras se conservan elementos que han sido diseñados para traer esclavitud. Muchas personas han permitido que sus hogares se conviertan en un terreno fértil para la opresión, albergando imágenes, talismanes o reliquias asociadas con el mundo oculto. En Josué 7, la maldición que cayó sobre Israel fue el resultado de la desobediencia de un solo hombre, Acán, quien escondió un botín prohibido. Esto nos enseña que incluso lo que parece insignificante puede ser suficiente para bloquear la bendición y abrir la puerta al enemigo. Las palabras que se han declarado sobre una persona también pueden convertirse en un canal de ataque espiritual. La Escritura nos enseña en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Declaraciones negativas, maldiciones generacionales o pactos hechos en ignorancia tienen consecuencias en el mundo espiritual. En Números 22, Balac intentó que Balaam maldijera a Israel, pero Dios transformó la maldición en bendición. Esto nos muestra que las palabras tienen poder, pero también que la intervención divina puede revertir cualquier decreto contrario. Para romper estos lazos, es necesario renunciar verbalmente a toda palabra que se haya pronunciado en contra del propósito de Dios, declarando con fe que solo su voluntad se cumple en la vida de quien anhela la verdadera liberación. Las relaciones con personas que viven en rebelión contra Dios o practican lo oculto también pueden abrir una puerta a la opresión espiritual. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte sobre el peligro de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. No se trata de rechazar a quienes aún no han encontrado la verdad, sino de entender que nuestras conexiones espirituales tienen un impacto profundo en nuestra vida. En Jueces 16, Sansón perdió su fuerza porque entregó su corazón a alguien que no temía a Dios. Su historia nos muestra que la cercanía con personas equivocadas puede ser la causa de la caída, permitiendo que el enemigo encuentre una brecha para debilitar y destruir. Las ataduras generacionales también pueden ser una fuente de opresión. En Éxodo 20:5 se menciona la iniquidad que se transmite a las generaciones futuras, revelando que hay patrones espirituales que pueden repetirse si no son cortados. Esto no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia de desviarse del propósito divino. Sin embargo, en Cristo, toda cadena puede ser rota. Gálatas 3:13 nos recuerda que Él nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí nuestra maldición. Esto significa que ninguna atadura del pasado tiene poder sobre aquellos que han sido redimidos por su sangre. Pero para caminar en esa libertad, es necesario romper con todo pacto anterior y afirmar una nueva identidad en Cristo. El pecado oculto es otra de las razones por las cuales el enemigo puede mantener influencia sobre una persona. Efesios 4:27 nos exhorta a no darle lugar al diablo, lo que implica que cuando hay pecados sin confesar, se abre una puerta para que las tinieblas operen. En el Salmo 32:3-5,
David describe cómo su pecado sin confesar le causaba angustia hasta que lo entregó a Dios y experimentó restauración. La falta de arrepentimiento es una de las armas más efectivas del enemigo para mantener a la esclavitud, porque mientras el pecado no sea confrontado, la opresión permanece. Los pensamientos y las emociones también pueden ser canales a través de los cuales el enemigo gana influencia. En 2 Corintios 10, 4, 5, se nos revela que las herramientas de la guerra espiritual no son de origen humano, sino que poseen un poder divino capaz de derribar fortalezas y someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Las estrategias del enemigo con frecuencia inician en la mente, infiltrándose con temor, incertidumbre y desesperanza. Si estas ideas no son confrontadas con la verdad de la palabra, pueden convertirse en murallas que obstaculizan la libertad. Filipenses 4:8 nos exhorta a centrar nuestra mente en lo verdadero, honorable, justo y puro. Pues la victoria se alcanza cuando los pensamientos se alinean con la verdad de Dios. El entorno en el que vivimos también influye en la permanencia de la opresión. En Marcos 6, 5, 6 se relata que Jesús no pudo realizar muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de la gente. Esto evidencia que el ambiente espiritual puede afectar la manifestación del poder de Dios. Un entorno impregnado de negatividad, desesperanza y rebeldía puede convertirse en una barrera que impida la obra de liberación. Por ello, en Josué 24:15 se proclama con firmeza: yo y mi casa serviremos al Señor. Establecer la presencia divina en el hogar es clave para evitar que el adversario tenga acceso. Cerrar las puertas al enemigo es un acto de firme decisión. No basta con anhelar la libertad. Es indispensable tomar medidas concretas para eliminar cualquier apertura que haya sido concedida. En Mateo 12, 43, 45, Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo es expulsado, busca regresar con mayor fuerza si encuentra la casa vacía. Esto significa que no solo debemos desalojar al enemigo, sino también llenar cada espacio con la presencia de Dios, edificando una vida cimentada en su palabra. La brujería y las tinieblas solo tienen cabida donde se les permite actuar. Cuando todas las puertas son cerradas y cada atadura es identificada y destruida, el adversario pierde todo derecho de permanencia. En la siguiente parte, veremos cómo asegurar la victoria de manera permanente, estableciendo un estilo de vida que impida cualquier intento del enemigo de retomar el control. La libertad en Cristo no es solo un instante de liberación, sino una senda de triunfo continuo para quienes eligen caminar en obediencia y bajo la plenitud del Espíritu. La liberación no es un suceso aislado, sino una condición que debe ser sostenida con determinación. No es suficiente haber roto las cadenas. Se deben tomar las medidas necesarias para que el enemigo no encuentre acceso nuevamente. En Mateo 12, 43, 45, la Escritura advierte que cuando un espíritu inmundo se va, busca regresar y si encuentra la casa vacía, entra de nuevo con otros aún peores, haciendo que la condición final sea más grave que la primera. Esto nos deja claro que la auténtica libertad no solo implica expulsar la opresión, sino llenar cada rincón de nuestra vida con la presencia de Dios, asegurando que no haya lugar para la influencia del adversario. El enemigo no se da por vencido fácilmente. Aunque haya sido vencido, intentará recuperar el territorio perdido utilizando las mismas tácticas que empleó en el pasado. La falta de vigilancia es la razón por la cual muchos, tras haber experimentado una poderosa liberación,
vuelven a caer en las mismas cadenas. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Su propósito no es solo atacar, sino encontrar a aquellos que han bajado la guardia, han descuidado su vida espiritual y han dejado de protegerse con la armadura de Dios. Es por eso que Efesios 6:11 nos exhorta a revestirnos con toda la armadura de Dios para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. La oración no debe ser vista como un acto ocasional, sino como una disciplina constante. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos ordena orar sin cesar, porque la comunión con Dios es la única garantía de protección y fortaleza espiritual. La oración mantiene viva la conexión con el poder divino y evita que el enemigo encuentre una entrada. No se trata solo de pedir resguardo, sino de establecer una relación continua con Dios, donde su voz, su dirección y su paz se convierten en la fortaleza inquebrantable que impide cualquier ataque del adversario. El estudio y la meditación en la palabra son indispensables para sostener la victoria y vivir en la plenitud de Cristo. Josué 1:8 nos insta a meditar en la palabra del Señor constantemente, tanto de día como de noche, porque en ella reside la clave para una vida de éxito y bendición. La Escritura no es simplemente un conjunto de enseñanzas, sino un arma poderosa en la batalla espiritual. Cuando el enemigo intentó tentar a Jesús en el desierto, cada ataque fue neutralizado con un escrito está, revelando que solo la verdad de Dios puede desarmar cada artimaña y falsedad del adversario. Si la mente no está impregnada con la palabra, será susceptible a los engaños con los que el diablo intenta recuperar terreno. También es esencial cuidar el entorno en el que vivimos. En Hechos 19:19, aquellos que antes practicaban la brujería trajeron sus libros, los destruyeron públicamente, evidenciando que una verdadera liberación exige una renuncia total a todo vínculo con la opresión. No es posible caminar en libertad mientras se mantienen objetos, hábitos o influencias que abrieron la puerta al enemigo. Un hogar debe estar lleno de la presencia de Dios, porque donde su luz brilla, las tinieblas no pueden permanecer. La alabanza y la adoración son herramientas espirituales que aseguran la victoria y repelen toda opresión. En 2 Crónicas 20:22 se relata cómo cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar, el Señor intervino y puso emboscadas contra sus enemigos, destruyéndolos. La adoración no es solo una expresión de devoción, sino una estrategia en la guerra espiritual. Cuando el nombre del Señor es exaltado, las fuerzas del mal son debilitadas y forzadas a retroceder. Un corazón que vive en adoración es un terreno impenetrable para la desesperanza, el miedo y la mentira del enemigo. La santidad es el escudo definitivo contra cualquier intento del adversario de recuperar control. 1 Pedro 1:16 nos ordena ser santos, porque Dios es santo. La santidad no es simplemente un estándar moral, sino una barrera contra toda influencia oscura. Cada área de la vida debe estar alineada con la voluntad divina, porque cualquier resquicio de desobediencia se convierte en una puerta abierta para que el enemigo actúe. Santiago 4:7 enseña que la clave para hacer huir al diablo es someterse primeramente a Dios. Sin una vida de entrega y obediencia, no hay autoridad para reprender al adversario. El compromiso con la congregación y el cuerpo de Cristo es otro pilar para la firmeza espiritual. Hebreos 10:25 exhorta a no abandonar la comunión con los hermanos.
ya que la comunidad de fe fortalece, edifica y protege. La soledad es un campo donde el enemigo ataca con mayor facilidad. Aquellos que se aíslan se vuelven vulnerables a la duda, el temor y el desánimo. La comunión con otros creyentes crea un ambiente de respaldo donde la intercesión y el compañerismo forman un muro de protección contra cualquier intento de opresión. El adversario intentará convencer de que la batalla ha terminado, que no es necesario permanecer en alerta, pero la Escritura enseña que la vida cristiana requiere una vigilancia continua. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. La falta de discernimiento fue lo que llevó a Pedro a negar a Cristo, evidenciando que incluso aquellos con un llamado poderoso pueden tropezar si descuidan su relación con Dios. La perseverancia es lo que garantiza que la victoria no sea momentánea, sino eterna. Gálatas 6:9 nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos la cosecha si no desfallecemos. La constancia en la oración, el estudio de la palabra, la adoración y la intimidad con Dios son los fundamentos que sostienen la victoria. El enemigo puede intentar regresar, pero encontrará una fortaleza inquebrantable si cada área ha sido sellada con la verdad y el poder divino. La liberación no es solo el fin de una opresión, sino el inicio de una vida de autoridad. Lucas 10:19 declara que quienes están en Cristo han recibido poder sobre toda obra del enemigo y nada podrá dañarlos. Esta promesa no es una simple teoría, sino una realidad para aquellos que deciden caminar en ella con determinación y fe. No se trata solo de ser libres, sino de vivir en la plena autoridad de hijos de Dios, estableciendo su reino en cada área de la vida. No hay razón para temer, porque la victoria en Cristo ya ha sido conquistada. En Romanos 8:37 se nos revela que en Él somos más que vencedores. Esto no significa solo superar obstáculos, sino vivir en un estado constante de victoria. El adversario puede intentarlo una y otra vez, pero no tiene dominio sobre quien ha sido marcado por la presencia gloriosa de Dios. La verdadera libertad no radica solo en la ausencia de opresión, sino en la plenitud de su presencia, llenando cada rincón del ser. Ninguna estrategia de las tinieblas podrá prevalecer cuando la verdad ha sido establecida en el corazón. En Juan 8:32, Jesús proclamó que es el conocimiento de la verdad lo que trae libertad. La verdad divina es eterna e inquebrantable. Y cuando alguien decide caminar en ella, ninguna mentira, artimaña o ataque tiene poder sobre su vida. No importa cuántas veces el enemigo haya tratado de estorbarte, cuánto dolor haya querido infligir o cuántas flechas haya lanzado en tu contra. Porque en Cristo la victoria no es una posibilidad, sino una realidad consumada. La derrota del adversario es un hecho. La opresión ha sido destruida. La libertad ya es una herencia establecida. Ahora solo queda una determinación: permanecer firme, andar con la autoridad conferida por Dios y no permitir que ninguna sombra del pasado vuelva a gobernar. Dios ya ha provisto todo lo necesario para caminar en triunfo. Ha llegado el momento de vivir como alguien que ha sido verdaderamente liberado. La victoria sobre las tinieblas no es un evento aislado, sino el comienzo de una vida inmersa en la plenitud del Espíritu.
Ser liberado de la opresión y de toda obra de las tinieblas no es el destino final, sino la puerta hacia un caminar lleno de propósito, poder y autoridad espiritual. Muchos han recibido liberación, pero pocos han aprendido a vivir en la dimensión de gloria reservada para quienes eligen habitar en su presencia. No basta con que las cadenas hayan sido rotas, es necesario comprender qué hacer con la libertad recibida. Cuando Israel fue sacado de Egipto, no fue para quedar estancado en el desierto, sino para tomar posesión de la tierra prometida. La cuestión no es solo cómo ser libre, sino cómo vivir como alguien que ha sido restaurado, transformado y posicionado en la victoria asegurada por Cristo. El adversario no solo busca esclavizar, sino también robar el propósito de aquellos que han sido llamados a reflejar la luz de Dios. La opresión, los ataques espirituales y las artimañas de las tinieblas no solo intentan causar aflicción, sino que buscan impedir que el destino divino se cumpla en cada vida. La mayor trampa del enemigo no es solo atar, sino engañar a las personas haciéndolas creer que no han sido llamadas para algo más grande. Sin embargo, en Jeremías 29:11, Dios proclama que sus planes son de bienestar y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Esto significa que cada liberación es una invitación a caminar en la plenitud de lo que ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. La vida después de la liberación no es un espacio vacío, sino un terreno que debe ser conquistado con determinación. Cada persona que ha sido redimida también ha sido equipada para edificar y extender el reino de Dios. En Mateo 5:14, Jesús declaró que sus seguidores son la luz del mundo, llamados a brillar en medio de la oscuridad. Esto implica que aquellos que han sido rescatados no pueden quedarse en la pasividad, sino que han sido empoderados para llevar liberación a otros. La victoria sobre la opresión no es solo un testimonio personal, sino un mandato para transformar vidas que aún permanecen en cautiverio. El enemigo teme a quienes han descubierto su verdadera identidad en Cristo. Cuando alguien comprende que ha sido hecho hijo de Dios, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y que ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo, se convierte en una amenaza para todo plan de oscuridad. Romanos 8:17 declara que los creyentes son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que la misma autoridad con la que Jesús venció ha sido depositada en aquellos que han sido redimidos. La opresión pierde fuerza cuando entendemos que no solo hemos sido liberados, sino elevados a una posición de victoria absoluta. La libertad sobre la brujería y toda atadura espiritual no es solo la ruptura de cadenas, sino el establecimiento de una mentalidad completamente nueva. Muchos han sido liberados, pero siguen viviendo bajo el temor de ser atacados nuevamente, sin darse cuenta de que su verdadera identidad en Cristo los coloca en una posición de dominio y no de debilidad. En The Skinner Timoteo 1:7 se afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La mentalidad de esclavitud debe ser reemplazada por una mentalidad de autoridad. No se trata de vivir temiendo los ataques del adversario, sino de caminar con la certeza de que ninguna arma forjada contra los redimidos prosperará.
La razón de la liberación es llevarnos a una dimensión donde la presencia de Dios se convierta en el centro absoluto de nuestra existencia. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés que su presencia iría con él y le daría descanso. Esto significa que la verdadera seguridad no está en la ausencia de ataques, sino en la certeza de que la presencia de Dios es el refugio y la fortaleza inquebrantable. Caminar en esa presencia transforma completamente la manera en que se vive. No se trata solo de evitar las tinieblas, sino de irradiar la luz de Cristo con tal intensidad que las tinieblas sean disipadas en cada lugar donde se ponga el pie. La restauración después de la opresión no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que multiplica lo que el enemigo intentó robar. En Joel 2:25, Dios promete restaurar los años que fueron consumidos. No importa cuánto daño haya causado la brujería, cuántas oportunidades hayan sido bloqueadas o cuántos caminos hayan sido cerrados, porque la restauración divina no solo devuelve, sino que sobreabunda. Cuando Dios restaura, lo hace en una medida mayor de lo que fue arrebatado. La victoria sobre el enemigo no solo trae libertad, sino también restitución, cumplimiento de promesas y aceleración del propósito divino. La vida de aquellos que han sido liberados debe ser testimonio de la gloria de Dios. En Isaías 61:3 se declara que aquellos que han sido restaurados recibirán manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. La liberación no es solo un beneficio personal, sino una manifestación del poder de Dios que debe ser visible para el mundo. No se trata solo de dejar atrás la opresión, sino de convertirse en un instrumento a través del cual otros puedan encontrar la misma libertad. La victoria sobre la brujería debe ser celebrada no solo como el fin de una batalla, sino como el inicio de una vida llena de propósito y expansión. En Filipenses 1:6 se afirma que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el tal día de Jesucristo. Dios no solo libera, sino que también conduce hacia un destino que supera toda expectativa. Cada paso en la vida de un redimido está diseñado para llevarlo a mayores niveles de gloria, autoridad y manifestación del reino. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que han decidido caminar en la plenitud de Cristo. En Colosenses 2:10 se declara que en Él se está completo, lo que significa que no hay nada que pueda añadir temor, duda o inseguridad. No se puede vivir con la preocupación de lo que el adversario intentará hacer, sino con la certeza de que en Cristo ya todo ha sido asegurado. La verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la manifestación de una vida completamente rendida a Dios, donde su voluntad se cumple sin obstáculos. No hay razón para mirar atrás ni para temer el futuro. En Isaías 41:10, Dios ordena no temer, porque Él es quien sostiene con su mano poderosa. No importa cuán grande haya sido la batalla, porque la victoria ya ha sido declarada desde la eternidad. La brujería solo tiene poder sobre quienes desconocen la verdad. Pero cuando la verdad ha sido revelada, ninguna mentira del enemigo puede prevalecer. Dios ha hecho un llamado claro: caminar en la plenitud de la victoria sin retroceder, sin dudar y sin permitir que el enemigo tenga espacio en ninguna área. La libertad ya ha sido entregada, la autoridad ha sido concedida y el camino está despejado para avanzar sin restricciones.
En Deuteronomio 28:13 se establece que quienes permanecen en obediencia serán cabeza y no cola. Estarán arriba y no debajo. No hay otro destino para quienes han sido redimidos que el de caminar en una dimensión donde la presencia de Dios es el fundamento de cada paso. El enemigo ha sido derrotado y la victoria ha sido establecida. No hay más temor, no hay más cadenas, no hay más opresión. Lo que viene es un tiempo de expansión, crecimiento y manifestación del poder de Dios. Nada de lo que el enemigo intentó podrá prevalecer, porque en Cristo todo ha sido restaurado, redimido y llevado a una gloria mayor. La brujería ya no tiene efecto, porque la sangre de Cristo ha cubierto, limpiado y asegurado un destino donde la plenitud de Dios es la única realidad. Ahora solo queda avanzar, sin mirar atrás, sin dudar y sin detenerse. Porque la victoria no es solo un momento, sino el estado eterno de quienes han sido llamados a caminar en la luz del reino. No dejes que el miedo, la desesperanza o el pecado te aparten de la luz de Dios. Él te ha dado la autoridad para resistir y vencer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, cuéntanos en los comentarios cómo has sentido la lucha entre la luz y la oscuridad en tu vida. Tu testimonio puede ayudar a otros. Comparte este video con más personas para que también despierten y se protejan. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo cómo vencer en esta batalla espiritual. Que la luz de Dios siempre te guíe y te proteja. Nos vemos en el próximo video.